sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Esperamos que estemos atentos y podamos disfrutar. Decir que este sábado tenemos 5 candidatos a bautismo para julio y tuvimos la reunión el sábado. Unos hermanos me comentaban que fue de bendición, que fue útil. Todavía nos queda otra sesión de preparación de bautismo, ¿no? Y parece que lo sabemos todo, pero cuando nos enfrentamos a un estudio nos damos cuenta de cuántas cosas tenemos que reconocer, y tenemos también que las responsabilidades que tenemos, ¿no? Porque a todos nos gusta la bendición, a todos nos gusta formar parte de la iglesia, ser útiles, pero también tenemos responsabilidades y a veces se nos olvida. Por eso hay que recalcarlo. Y durante ese tiempo de estudio, cuando uno se da cuenta que hay cosas que tiene que arreglar, pues también hay que hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es un poco en 2 cultos, hoy domingo, el domingo que viene, quiero un poco hablar del bautismo y de qué significa el bautismo y por qué está el bautismo, ¿no?, en la palabra de Dios. Entonces, durante este culto lo que quiero compartir es una parte y el domingo que viene otra. Entonces, decir que, bueno, hay diferentes bautismos. Bueno, recuerdo que una vez de vacaciones tuvimos un bautismo en agua, pero buceando. Nos metimos con un traje de buzo navegando por el fondo durante media hora, ¿no? Y fue la primera vez que yo me metí debajo agua y respirar debajo agua, digo, joder, me parezco un pez. El bautismo tiene que ver también con que nos sumergimos. Bíblicamente, bíblicamente hay un tipo de bautismo bíblico, pero también antes, incluso ahora, hay también bautismos que tienen que ver para hacerte prosélito judaico, ¿no? O sea, los judíos te bautizan para formar parte del pueblo judío. Luego también existen los bautismos de diferentes sectas. Diferentes bautismos en la que tú, cuando te bautizas, formas ser parte de una secta, con sus diferencias, las multitudes de sectas que hay, ¿no? También hay bautismos fuera del judaísmo, ¿no?, de diferentes religiones que no son sectas, pero que se bautizan para formar parte de la membresía. Entonces ocurre algo importante, que una persona cuando accede a bautizarse está aceptando y digiriendo todo eso, lo que significa y la responsabilidad que tiene. Y bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 10 está el bautismo del Antiguo Testamento, que todos conocemos, que fue un bautismo con Moisés, que pasaron el mar, y eso para ellos era un bautismo. 1 Corintios 10:2 dice, vamos a leer uno, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que era Cristo. Cuando pasaron el mar, sabemos que Dios les sustentó milagrosamente con el pan y el agua de la roca, y que Cristo estaba ahí con ellos en ese traslado hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida. Entonces vemos que todos pasaron por allí. ¿Y qué ocurrió? Hubo un antes, Egipto,
y luego hubo un después que era la tierra de Canaán. Es significativo porque también el bautismo significa que me voy hacia adelante con una percepción de la tierra prometida. Significa que yo acepto los mandamientos del Señor, acepto obedecerle, acepto dejarme guiar por Él, protección, dirección y ayuda por Él. Entonces no tenían brújula ni sabían realmente dónde estaba esa tierra de Canaán, estaban en medio del desierto, pero sabemos que Dios les guiaba por medio de la nube y por medio de la columna de fuego. Y Dios, cuando decía hay que levantarse y seguir, ellos se levantaban y seguían. Si había que hacer un tramo, un recorrido largo, menos largo, pero ellos tenían en la mente que vamos hacia la tierra prometida. Nos hemos sumergido, hemos sido obedientes a Dios, a Moisés, su siervo, y vamos adelante porque queremos esa tierra prometida, queremos salir del cautiverio, queremos salir del abuso de los egipcios, de la represión de los egipcios, y entonces queremos seguir hacia adelante. Eso es realmente nuestro bautismo en Cristo. Hay un momento en que realmente nos decidimos poderosamente en que eso va a ser así en nuestras vidas y dejamos las cosas que ya no nos sirven para seguir hacia adelante los caminos que Dios tiene para nosotros. Bueno, el bautismo, algunos pueden pensar que no es importante, pero para Jesús sí que era importante. Por ejemplo, en Marcos 16, vamos a leer que realmente el bautismo era un mandamiento del Señor. No es algo que se inventó un personaje histórico o un líder, sino que Jesús mismo aquí en Marcos 16, dice que el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el que creyere y fuere bautizado, el bautismo es parte de la obediencia del creyente, de cumplir ese mandamiento del Señor, pero con sentido común, ¿no? Y entendiendo realmente lo que Dios nos pide en eso. En Mateo 28, 19, dice algo más, que dice que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí dice que hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos bautismos que tienen que ver con líderes religiosos, que su bautismo es un bautismo conforme al líder religioso que ha estructurado una enseñanza, y esa es la enseñanza a la cual se tiene que someter. Pero el bautismo cristiano auténtico es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos estamos rindiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No nos estamos rindiendo a ningún ideal, ninguna estructura fuera del contexto bíblico, sino que el bautismo tiene que ver con esa rendición a la Trinidad. Por lo tanto, es importante y es representativo también para nosotros, ¿no? Claro, el bautismo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, no nos hacen más santos, ni nadie puede pensar que el bautismo le va a cambiar, sino que uno antes ya ha cambiado, con una perspectiva de seguir cambiando hasta alcanzar la vida eterna, la tierra prometida, como el pueblo de Israel que pasó el mar Rojo. Tenemos a veces que pasar el mar Rojo por la fe.
ese mar, esas circunstancias que visualizamos, que quizás son difíciles para nosotros, cuando nos bautizamos tenemos que pensar que Dios puede abrir el mar, que Él nos puede abrir sendas en el desierto, que Él nos puede abrir caminos en la soledad y en lugares pedregosos para que podamos andar. Cuando llegamos al bautismo somos conscientes que somos imperfectos, fallamos, pero tenemos que perseverar y seguir hacia adelante, creyendo que Él que nos llamó será el que nos ayudará a pasar. Y eso es una determinación, el bautismo es una determinación profunda en el corazón. De decir, Dios, aquí estoy yo para todo en todo y por encima de todo. Es una actitud, es una actitud. No me cambia, pero sí nos ayuda a tener esa perspectiva de poder seguir hacia adelante. Entonces aquí, 1 Pedro 3, 21, 20, vamos a leer para tener este contexto. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas cosas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Para Noé el bautismo, este bautismo de agua fue un bautismo que le liberó. Así, estas personas que era solamente su familia, fueron salvas por el agua. Y es significativo porque el bautismo representa también mi salvación. Yo me sumerjo en las aguas del bautismo porque allí está la salvación que Cristo me ha dado y mi determinación de poder seguir hacia adelante. Fueron salvas por agua. Y luego dice el versículo 21 que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora el bautismo nos salva, no nos quita las inmundicias, no nos hace más santos, no hace milagros en nuestra vida, sino que eso tiene que ver con una colaboración nuestra, ¿no? Así, el bautismo tiene ese sentido de obediencia, esa manifestación del arrepentimiento. Noé aceptó la voz de Dios, predicó el evangelio a su generación, la generación le creyó, su familia le creyó, entraron en el arca. Por lo tanto, esa obediencia fue la que le trajo ese arrepentimiento en fe y decir, Dios, ¿dónde vamos a ir sin ti? No queremos seguir claudicando con los pecados de Canaán. Queremos apartarnos, ser santos y seguir obedeciéndote a ti. Así, ese compromiso que podamos tener con el mundo, tenemos que confesar. Y la promesa es que si pertenecemos a Cristo hemos muerto y resucitado con Él, ¿no? Y el testimonio de Noé fue un testimonio tremendo, ¿no? Es un testimonio de fe. Pero ese testimonio de fe precedió o se antepuso a después el diluvio. Significa que es importante que nosotros manifestemos fe hacia el Señor antes de tomar también el bautismo, ¿no? Y este es realmente el significado, ¿no? Que antes de ser bautizados también tenemos que manifestar fe y un verdadero arrepentimiento y una transformación y un cambio. Sabemos que para algunos creen que lo bonito es el bautismo, un bonito, hermoso día, pero si realmente en su vida, en su corazón no ha trascendido la fe, la confianza y seguir las promesas de Dios, pues muy poco puede hacer, ¿no? Así que Noé salió del mundo antiguo, se aferró a la palabra de Dios y, como dice, que tuvo una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué nos da el bautismo? Es una aspiración. Aspiramos a más, queremos más,
Y es un paso de obediencia donde uno le dice a Dios que quiere más, que quiere ser inspirado, que quiere tener esa buena conciencia hacia Dios constante y perseverantemente, pero teniendo esta conciencia por la resurrección de Jesucristo. Esta es la clave del bautismo, la resurrección de Jesucristo. El bautismo no nos hace mejores, pero la resurrección de Jesucristo nos inspira y podemos aspirar a cosas mayores por su muerte y su resurrección. Bueno, tengo apuntado cuatro lugares donde vamos a deleitarnos. 4 lugares donde los discípulos fueron bautizados en Hechos de los Apóstoles. ¿Os acordáis del bautismo del eunuco? Hechos 8. Él iba leyendo al profeta Isaías y Felipe fue traspuesto a donde estaba el carro del eunuco, conocéis la historia, y entonces el eunuco estaba leyendo las escrituras de Isaías, y dice Hechos 8:31, no vamos a leerlo todo, pero si tú quieres en casa leer esta historia, te vas a dar cuenta que tiene mucha riqueza, ¿no? No solamente que Felipe fue traspuesto, esto es de los pocos casos donde Dios cogió el cuerpo humano y lo traspasó literalmente a otro lugar. Y después, cuando estuvo con el eunuco, con el etíope, pues volvió al lugar donde había salido. O sea que no había distancia, parecía que Felipe tenía un cuerpo glorificado. Y él dijo, 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que trasquila. Habla de Jesús. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe sabía que Dios lo había enviado allí y empezó a abrir su boca y comenzando desde las Escrituras le anunció el Evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que el eunuco creyó, dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios, por lo tanto, Felipe le predicó el bautismo. Descendieron ambos al agua. En el griego, sabemos que todos los bautismos en el Nuevo Testamento tienen que ver con que el individuo se sumerge en agua, ¿no? Totalmente, como cuando yo estaba ahí con traje de buzo totalmente bajo el agua. Todas las células de tu cuerpo están bajo presión y bajo expuesto al agua. En el griego, la palabra bautizar habla también de cubrir todo el cuerpo. Así es el bautismo bíblico, que todo el cuerpo tiene que ser cubierto. Maravillosa, ¿no?, esta historia. Pablo mismo, aquí en Hechos 9, versículo 18, sabéis que Saulo se convirtió, Dios le reveló su gloria, su luz, él cayó humillado y le envió Ananías
un siervo para que oraría por él, se le quitaría la vista, sería lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Se entiende que el bautismo aquí en Pablo desde luego era un antes y un después, porque conocemos el testimonio de Pablo y decimos, algo de repente cambió en su vida, le trastocó y llegó a decisiones profundas en su corazón de que en ese día en adelante su vida iba a ser totalmente diferente, totalmente. Así que se levantó y fue bautizado. Cuando el Señor quita las escamas de nuestros ojos, empezamos a ver al que nos salvó. ¿Qué podemos hacer? Pues seguirle, porque si no lo hacemos con prontitud, nuestro corazón se puede enfriar, prontos a consagrarnos y a entregarnos al Señor. Tenemos la historia de Cornelio también. Son algunas de las bastantes historias de bautismo que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Cornelio, capítulo 10, versículo 44. Perdón, 48, 10:48. 44, sí. Cornelio pidió que Pablo iría a su casa y le predicaría el Evangelio. Cornelio cogió a todos los de su casa y les dijo, va a venir un siervo de Dios que va a predicar el Evangelio y yo quiero que no solo entregarme yo, sino que también mi familia se pueda entregar. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se bautizaron bajo una convicción poderosa del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos convence, si solamente hacemos las cosas por religiosidad o porque hay que hacerlas sin convicción, pero aquí cuando el Espíritu Santo cae, hay una tremenda convicción en este grupo y se bautizan, incluso los que eran contrarios, que eran fieles de la circuncisión, los que estaban en contra del nuevo movimiento en el que hablaba de que no, la circuncisión ya no es necesaria, que Cristo es nuestra circuncisión, echando nuestro cuerpo pecaminoso carnal de nosotros. Y qué importante que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y entendamos lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que me convertí, al mes recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé a hablar en lenguas, empecé a profetizar, no sabía ni lo que estaba ocurriendo en mi vida, pero un fuego hay, ¿no? Y cuando Jesús dice que recibiréis un bautismo espiritual, un bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Ese fuego santificador de nuestra vida, eso que quema, limpia, purifica, transforma, hace que seamos vasos limpios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder dar ese paso de bautismo. E incluso después del bautismo, ser bautizados de nuevo en el Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Así que ellos se bautizaron. ¿Os acordáis del carcelero de Filipos, capítulo 16 de Hechos? Esta historia también fue tremenda, ¿no?
estaban en el viaje misionero Pablo y Bernabé. Entonces estaban en Filipos, fueron perseguidos, fueron metidos en la cárcel, fueron torturados. Está en Hechos 16 toda esa parte. Y el versículo 25, 16-25 dice, estaban en la cárcel, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fijaros qué testimonio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas sus puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así que Pablo no tenía represalias contra el carcelero, ¿no? Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, les dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había un tremendo testimonio del poder de Dios. Desde luego que las alabanzas de Pablo y Silas allí en la mitad de la noche, todos los presos lo oían, el carcelero, todos estaban oyendo a las alabanzas, allí la presencia de Dios descendió. Había un ambiente tremendo y una convicción en este hombre. ¿Qué debo de hacer ahora, Pablo, Silas, para ser salvo? Que yo también quiero ser salvo. Convicción de pecado. Dios abrió sus ojos para que pudiera darse cuenta que estaba perdido, sin Cristo, y que necesitaba rápidamente hacer algo. Entonces Pablo le dijo, ellos le dijeron, ¿tú quieres ser salvo? Entonces cree en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, sano, puro y llano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor él y todos los que estaban en su casa. El testimonio, ¿no?, de bautismo, porque luego sigue adelante, que más adelante es eso mismo, ¿no?, que creyó y después se bautizó. Ahora no sé dónde está, sí, y 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Así que hubo un bautismo bastante grande allí, ¿no? Que todos se convencieron bajo el poder y la autoridad de Dios, ¿no? Algo que es muy significativo, ¿no?, es que Jesús se sometió al bautismo también. En Mateo 3, Jesús mismo se bautizó, se sometió al bautismo de Juan, el Bautista. Mateo 3:13. Que habla del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que se cumpla toda justicia. Jesús no necesitaba el bautismo porque era santo, era el Hijo de Dios, pero sin embargo él se consagró públicamente al ministerio que Dios le había dado, del Padre. Conocemos que ahí Jesús escuchó una voz y con todos sus discípulos que en él, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, a él oíd. Y fue un testimonio también para aquellos que estaban escuchando la voz del Padre. Y él se sometió a su reino. Después del bautismo de Jesús, él empezó su ministerio. No significa que después del bautismo yo voy a empezar un ministerio, pero sí que puede haber un antes y un después,
como un testimonio delante de Dios de que hay algo que va a ocurrir en el futuro y que desde luego puedo empezar un nuevo caminar. También el Señor se identificó con los pecadores, ¿no? Y era una forma de decir que también apoyaba el ministerio de Juan, que estaba predicando un bautismo de arrepentimiento. Y todos se bautizaron con Juan, y Jesús está diciendo: yo me someto a este ministerio de Juan, el Bautista, el precursor mío, el quien está predicando un evangelio y que está predicando un evangelio de arrepentimiento. Yo me someto a este bautismo, así que todos los que estáis viendo tenéis que entender que es un bautismo de arrepentimiento y que el ministerio de Juan era un ministerio divino. Y eso era muy interesante para la época, y Jesús se identificó con los pecadores, ¿no? Y dijo: así como yo hago, vosotros tenéis que hacer, y tenéis que someteros al bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista fue un bautismo específico, porque vemos en Hechos que algunos sí se habían sometido al bautismo de Juan el Bautista, habían ido, se habían bautizado, se habían arrepentido de sus pecados, estaba aceptando el Mesías, el que iba a venir después de él. Juan lo predicaba. Y bueno, es el bautismo que fue útil, pero después en Hechos se ve que había personas que se habían sometido al bautismo de Juan, pero luego se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Era un bautismo en el nombre del Señor Jesús. Así que ellos repitieron un bautismo, pero un bautismo ya bajo la soberana, poderosa ministerio de Jesús, espiritualmente hablando, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 3, da el significado Romanos 6, de 3 a 5, dice: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte del Señor Jesús está representada en el bautismo. Hemos sido sumergidos, sepultados. El bautismo del creyente simboliza eso, la sepultura y la resurrección de Cristo, y va acompañada por esa fe, ¿no? Esa fe que tiene que ver con un rechazo del pecado, una entrega a Cristo y una corriente continua del Espíritu de Dios sobre su vida, la vida de los que le siguen. Y dice que ese bautismo tiene que ver, ¿para qué? Para que andemos en vida nueva. O sea, de que nada me vale si yo me bautizo y luego sigo viviendo igual. Hay una vida nueva, diferente, un enfoque diferente. Es la vida nueva que Dios espera que nosotros andemos. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El símbolo del bautismo, cuando uno es sumergido y se levanta de nuevo de estar sumergidos, tiene que ver con eso, con que ya te levantas con una nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Hemos sido justificados del pecado, hemos muerto con Cristo, y entonces también creeremos que viviremos con Él.
Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desgraciadamente, a veces, la condición del creyente es que no ha muerto al pecado. Parece que ha hecho lo que tiene que hacer, pero sigue en el pecado, sigue viviendo en sus pecados. No hay muerte en sus pecados. Y aquí dice que nos tenemos que considerar como muertos. ¿Qué es una persona muerta? Una persona muerta que no tiene vida. Entonces, el pecado no tiene vida si nosotros no se la damos, porque Cristo ya lo ha vencido. Entonces, la conciencia, la mentalidad de saber que yo puedo vencer al pecado, cualquiera que sea, y puedo tomar el control, cualquiera que sea, porque el pecado para mí está muerto, porque Cristo murió y resucitó, para que nosotros tengamos esa vida. Y el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si no presentéis vuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se debe de enseñorear de nosotros. Podemos fallar, podemos hacer cosas indebidas, podemos cometer alguna locura, pero el pecado no se debe de enseñorear, ni tiene que ser el estilo de vida del creyente que ha sido bautizado. Hay otros versículos que realmente yo pienso que esto es la piedra de toque para el que se bautiza, saber que su nuevo viaje tiene una garantía de éxito, pero tiene una garantía de éxito porque Cristo murió y resucitó. Y es cierto que la meta está allí, va a ser alcanzada por los méritos de Jesucristo, ¿no? Entonces, entender que el bautismo no quita nuestros pecados, sino que es parte del arrepentimiento bautizarse simbólicamente. Y eso lo tenemos que hacer para que queremos dar testimonio, el que lo hace quiere dar testimonio de que realmente yo me he tomado mi vida cristiana en serio y esto tiene que ver con una convicción personal segura de que esto va a ser diferente de aquí en adelante, ¿no? Así, el bautismo sin fe es un bautismo que carece de valor. Por lo tanto, la fe es importante. Es lo que el Señor nos enseña. Como el carcelero de Filipos, si crees bien en el Señor Jesucristo, pues entonces serás salvo, ¿no? Y el eunuco también, que creyó y entonces se bautizó, pues entonces será salvo. Y en Hechos 18, Hechos 18 del 8 al 13. Aquí vemos que otro testimonio. Dice Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El ministerio de Pablo en Corinto, si leéis
en Hechos de los Apóstoles fueron perseguidos a tal extremo, ¿no? Y fue, bueno, en Acaya, en lo que era Macedonia, y constantemente les apaleaban, les metían en la cárcel, como hemos visto, les sacaban. Y Dios les dice, no temas, habla y no calles. Así que en medio de esa oposición, esa opresión, Dios le dice que hablaría, que no callaría. Yo estoy contigo, así que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Dios estaba viendo a todos los que se iban a convertir ahí en Corinto. Y aunque Pablo estaba abrumado por tantas dificultades, tuvo que escuchar la voz de Dios para perseverar y seguir hacia adelante. Hermanos, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios aunque las cosas sean difíciles, porque esa voz de Dios es la que nos va a sostener, es la que nos va a sustentar, la que nos va a ayudar a perseverar, seguir predicando, a seguir luchando por el Evangelio, creyendo que Dios tiene pueblo en este lugar, creyendo que hay gente que tiene que ser salva. Y dice que se detuvo allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Me gustaría que podríamos cantar una canción pues de entrega al Señor o para concluir el culto. Y bueno, esto para los que se van a bautizar es una enseñanza, ¿verdad? Les dije el sábado que iba a hablar un poco, ahí tocamos unos aspectos, pero aquí vamos a hablar, para el siguiente domingo también hablaremos de la segunda parte de este mensaje. Pero para aquellos que no son bautizados, deja que Dios te toque, que Dios te llene del Espíritu, que Dios te abra los ojos y puedas alcanzar la perspectiva de que tú quieres ser miembro del cuerpo de Cristo y quieres alcanzar los propósitos que Dios también tiene para ti. Y para eso ora y pide a Dios que Él te abra los ojos para que puedas llegar a este punto de entrega, de consagración. Amén.